eso, los cubrebocas y los menús digitales. Listo. Recording in progress. Bueno, buenos días. Soy el residente de segundo año de medicina interna, Muñoz Arellano Juan Ernesto, y hoy vamos a tomar la plática de valvulopatías no reumáticas. Vamos a hablar sobre las generalidades y adentrarnos un poco a las valvulopatías sin tocar específicamente aquellas causadas por enfermedad cardíaca reumática. Entonces, ahí está. Entonces, primero vamos a hablar sobre las generalidades, un poco de fisiología cardíaca, para poder entender de forma estricta de lo que vamos a estar hablando y del proceso fisiopatológico que va a haber en estos trastornos. Entonces, nada más para mencionar rápido, el ciclo cardíaco es un evento que inicia desde el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente. Como ya habíamos hablado en clases anteriores, la función auricular, el 80% de la sangre que maneja, del volumen que maneja, pasa al ventrículo de forma directa y el 20% pasa al ventrículo con la contracción. Entonces, la función auricular solo nos da 20% del llenado ventricular. Normalmente, dependiendo de la bibliografía, las presiones en reposo pueden ir de 1 a 0 milímetros de mercurio en las cavidades auriculares hasta presiones de 4 a 6 milímetros en la derecha y 7 a 8 milímetros en la izquierda. Esto es importante porque posteriormente vamos a ver que las válvulas auriculoventriculares tienen una función, tienen poca resistencia a las presiones. Entonces, el aumento o el gradiente que favorezca la presión de una cámara u otra va a llevar a su apertura o a su cerrado. La función ventricular, la sístole de la contracción, tiene fases de contracción isovolumétrica, una expulsión y un estado isovolumétrico telesistólico. ¿Cómo trata la definición de ciclo cardíaco? Inicio de un latido del otro. No, está muy rara. El ciclo cardíaco es todo un el conjunto de sístole y diástole del principio de los fenómenos isovolumétricos hasta el final de la diástole cardíaco. ¿Qué es lo que pasa con ello? Y esto es muy importante que lo tengan en concepto, sobre todo si vamos a empezar a ver algo plantil para las cantidades y vamos a acabar a casi insuficiencia cardíaca. Del ciclo cardíaco, ¿cuál es el ciclo variable? Sístole de diástole. Porque la sístole es Constante. Es un evento combinado. Viene la desconexionación ventricular, viene la contracción isovolumétrica, viene la contracción mecánica y después viene la acción isovolumétrica y toda la. Cuando tú trabajas en frecuencia cardíaca, lo único que estás prolongando la diástole. La sístole es un evento prolongado, como la potencial de acción. Entonces es muy importante tener esto claro, porque lo único modificable es el ciclo cardíaco de la diástole. Y las valvulopatías, muchas de ellas, si prolongan la diástole, la cosa se puede poner un poco más fea, tienes una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, todo la volumen regurgitante por el diástole. Entonces, si tú le das bloqueadores que prolongan la diástole y por eso bajan la frecuencia cardíaca, pues obviamente la volumen regurgitante y eso no es. ¿No? Como un ejemplo de por qué va a ser importante ahorita saber para valvulopatías todo esto, ¿no? Okay. Bueno, entonces, y la diástole tiene una fase de llenado rápido, una fase de diástasis y una fase de contracción auricular. Entonces, nada más para ver un poquito la diferencia entre las presiones de las diferentes cámaras, recordando que las aurículas manejan menores presiones que los ventrículos, y de los ventrículos principalmente el ventrículo izquierdo es un ventrículo que está diseñado para manejo de presiones y el ventrículo derecho es un ventrículo destinado a manejar volúmenes. ¿Cuál es el proceso patológico por el cual se igualan todas las presiones en el corazón? Proceso igualan las presiones en el corazón. Todas las presiones llegan a estar iguales. Está por la diástole, por eso tenemos porque puede todo el flujo sanguíneo es dependiente de presión, dependiente de cosas, nada en contra de presión, todo a favor.
Por lo tanto, si igualan las presiones, se debe de mover la sangre, se puede realizar, ¿no? Entonces, es muy importante. Hay procesos patológicos que igualan las presiones, y se hacen de esa manera. Ok. Y nada más para tener en cuenta, un gradiente transvalvular es la razón, una fuerza lineal que es una razón existente entre el cambio del valor de una magnitud en dos puntos y la distancia que se registra entre ellos. Entonces, la diferencia entre la presión que se genera de un punto que llamamos la aurícula, que es en un lado de la válvula, y el ventrículo, que es el otro lado. Por ejemplo, ahí pusimos dos tablas, en la cual una de ellas tenía un gradiente medio de presión de la válvula aórtica por arriba de 45 milímetros de mercurio, cosa que no te encanta. Es una gran diferencia de presión, porque está tan cerrado que es como si le pusieras el dedo de una manguera. Ahí sale mucho chorro la sangre, pero sale muy poquita. Entonces ahí está el gradiente, la velocidad por la que pasa a través de los orificios valvulares, el gradiente, y una columna de Bernoulli que te dice cómo está el asunto y te calcula el gradiente o más de la de valvular o la de valvular, más el gradiente, es más claro. Entonces, cuando resuelves el tema valvular, tienes gradientes metal, tienes que llegar, pues es parte de esto. Y bueno, esta tablita es sacada de un libro de Guadalajara, que me gusta mucho. Está más caro. Entonces, vemos que dentro del ciclo tenemos, bueno, del ciclo ventricular tenemos una fase funcional, una fase hemodinámica y la parte del ciclo con la que se correlaciona. Entonces, nada de lo que estuvimos viendo hace rato, fase de preexpulsión es la torsión muscular ventricular, que va a generar un aumento de presión sin cambios relativos en el volumen. Una fase de expulsión, que igual sigue siendo una torsión, donde ya aumenta, donde sigue aumentando la presión, sin embargo empieza a disminuir el volumen por el vaciado a la aorta. Una fase de post-expulsión, donde ya va a empezar la torsión del músculo. Entonces, igual se mantiene relativamente invariable el volumen y las presiones empiezan a disminuir. El no modificar el volumen, pero empezar a disminuir la presión y la apertura de los ventrículos va a generar una succión. Entonces, en esta parte las presiones ya no van a aumentar, pero va a haber un llenado ventricular, una diástasis, que es si no va a haber cambios en volumen ni presión en el ventrículo, y la contracción auricular, que nos va a aumentar ya el último 20%, un volumen y la presión. Y la fase del ciclo con la que se correlaciona. Ahora, ya que dijimos que va a haber un gradiente transvalvular que va a condicionar el flujo entre dos puntos, tenemos que tener el concepto de que precarga lo podemos definir como el grado de tensión en el miocardio cuando empieza la contracción, o que sea equivalente a la presión al final de la diástole, y la poscarga es la carga contra la que el miocardio externa su fuerza contráctil. Entonces, la poscarga del ventrículo izquierdo es la presión dentro de la aorta, y la precarga es la presión que está manejando las fibras, la presión que manejan las fibras miocárdicas antes de iniciar la fase de expulsión. Entonces, como mencionó el doctor ahorita, todo se resume en esta imagen que nos habla del trabajo cardíaco. Y bueno, en la figura A vemos cómo se relacionan las 6 fases que tuvimos, cómo hay cambios, cómo dependiendo el gradiente va a haber fases en las que va a haber relativamente mucho aumento de volumen sin cambios en presión, que es al final de la diástole, la parte de la contracción isovolumétrica, que sin cambios de volumen nos va a dar un aumento brusco de la presión, va a generar la fase de expulsión, en la que manteniendo esa presión hay vaciado del gasto dentro de la aorta, al final de la diástole, y después en la de torsión, pues la reducción rápida de las presiones sin los cambios de volumen dentro de esto. Te voy a dar una perla de la cardiología. Yo cuando estoy dando cualquier tratamiento farmacológico, lo primero que tengo en la cabeza es esa curva de presión. Vamos a pensar que le dan un diurético al paciente. En la curva A, que es la que está describiendo todo. ¿Qué le va a pasar a la presión? Con un diurético, ¿Disminuye qué? ¿El volumen o la presión? no, la presión no se modificaría. Porque lo que estás modificando es volumen. Y si el volumen es menor en la misma cavidad que el hipertensión.
arbitrario, ¿sí? Esa es la magia de la cardio, es esa presión, es esa curva de volumen presión. Todo tratamiento que tú des para insuficiencia cardíaca, para hipertensión, para cardiopatía isquémica, incluso, modifica la curva. En la curva B, curva de la derecha, ustedes van a ver cómo se va modificando según se aumenta la presión o se aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, se desplaza a la derecha, si aumenta la presión, se desplaza hacia arriba. Y entonces, muchas veces, cuando estamos en pláticas cardiológicas intensas y ligeramente elevadas, platicamos mucho de, pero ¿hacia dónde nos movimos? ¿Hacia la derecha o hacia arriba? No, pues hacia la derecha. Nadie entiende nada porque están pensando en esta curva. Normalmente estamos hablando de esta curva y es muy buena. Nos sirve mucho. Si ustedes tienen clara esta curva volumen-presión, ni se les va a pasar el volumen ni se les va a disparar la presión. Eso es lo que tenemos que ir pensando con cada fármaco que vamos. Okay. Y bueno, abajo en la curva C nos menciona el línea puntado rojo, menciona un miocardio muy rígido, lo manejan como stiffness. Entonces vemos que la comparación contra la presión, la relación entre la presión y el volumen al final de la sístole, en un miocardio muy rígido, pues el volumen de llenado va a ser menor y a menores volúmenes va a empezar a haber un aumento de la presión, no comparado con aquellos que sería el punteado azul, donde vemos que una dilatación nos va a decir, va a generar un aumento del volumen sin generar las presiones suficientes como lo haríamos en un miocardio normal. El 85% de los pacientes hipertensos que van a ver trabajan en la línea roja y el 15% trabajan en la línea azul. La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver tienen disfunción diastólica. Es más, todo el mundo después de los 65 años tiene un grado de disfunción diastólica y por eso las reducciones de sal para que no retengan más volumen del necesario hacen que no se suban las presiones intraventriculares y hacen que no haya problema. ¿Por qué? Porque si esto lo queremos además llevar a la cardiopatía isquémica, que es la principal bronca que tenemos arriba de los 65 años, acuérdense que una de las variables que trabaja de manera negativa al llenado coronario es la rigidez ventricular. La rigidez ventricular se opone al llenado coronario y si tienes un volumen aumentado o una masa más grande del corazón y tienes un poquito más de stiffness en el ventrículo izquierdo, la perfusión coronaria está comprometida. Entonces, todas estas gráficas prácticamente las usas en cualquier área de la cardiología y casi te las tienes que estar imaginando cuando ves a tu paciente. Es muy importante. Y estas no venían ni por la familia. Ya no, ese debería en el articulillo. Bueno, entonces ahora las funciones valvulares, las auriculoventriculares tienen una apertura y un cierre pasivos que ocupan casi nada de flujo retrógrado para su cierre inmediato. En el momento en el que empieza el aumento de la presión en los ventrículos y estos superan la de las aurículas, la válvula tiende a cerrarse. Y las semilunares tienen poca apertura para una velocidad de eyección mayor. Los ruidos cardíacos, que es la parte en clínica en la que nosotros vamos a empezar con la evaluación de las valvulopatías. Por recordar que el primer ruido es un S1, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el componente principal, bueno, el primer ruido, que es el componente mitral, y el segundo es el tricúspide, y el intervalo entre estos es casi inaudible de 0.02 a 0.03 segundos, a menos de que haya alguna patología que genere un retraso o aumente el intervalo entre el cierre de estos, que ella sería un desdoblamiento. Difícilmente va a haber un desdoblamiento del primer ruido, es mucho más frecuente el del segundo. Y coinciden justo antes o con la elevación del pulso carotídeo. El segundo ruido es el S2 y son el cierre de las válvulas semilunares. El principal componente es la aórtica y la segunda es la pulmonar. Y se unen en la expiración y tienden a separarse, durante la inspiración. Por eso cuando llevan cardio y van con sus estéticos muy chicos ustedes y se lo ponen en el pecho al paciente, digo, ese es el más burro de todos los estudiantes que he visto. Si no estás tocando el pulso a la hora de escuchar, a mí me llevó 3 años de cardiología de identificar ya de oído el S1 y el S2. Entonces no es un tema sencillo. Ahí tienen tonalidad, tienen momento y tal, pero sí necesitas aprenderlo a hacer con relacionante en algo tangible. El pulso es lo más tangible que tiene para empezar a aprender a separar S1 y S2. Ya lo van a ver y ya van a ver que para entender los fenómenos agregados que pasan entre un ruido y otro, les
S3, el S4, todos estos, un soplo, agua. Es más sencillo hacerlo sin tocar el pulso. Nadie los debe de criticar por tocar el pulso del paciente al registrar. Es muy importante. Okay. Y bueno, el UpToDate en una revisión de ruido cardíacos menciona que la auscultación tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 98% para detectar valvulopatías. Entonces puede que no detectes muchas valvulopatías, pero las que detectes muy probablemente sí sean algún trastorno. ¿Ok? Y pues llevando a esto, pues buscar un poquito de bibliografía y la relación entre qué tan certera es la auscultación, en este caso, por ejemplo, de un cuarto ruido cardíaco entre diferentes trabajadores del área de la salud. Pues nos vamos a la última tablita y vemos que entre residentes la sensibilidad para la auscultación de un cuarto ruido cardíaco que puede ser traspolable a otras valvulopatías es solo del 44% y su especificidad es del 48%. Entonces, pues no hay que sentirnos tan mal, ¿no? O sea, la clínica sí es importante, cualquier hallazgo patológico, muy probablemente sí va a ser patológico, pero el que no encontremos nada no quiere decir que terminamos el abordaje de un paciente cuando tenemos otros datos sugestivos. ¿Se acuerdan de la doña Pelillos aórtica que fueron a ver? Bueno, había una doña que estaba aquí, que tenía 48 años, que me la mandaron a mi consultorio. Y llegó ella muy feliz porque llegó con un eco que decía que tenía estenosis aórtica moderada. Y le habían dicho que tenía un área valvular más o menos como de 1.6 y que nunca iban a estar cirugía. Entonces, bueno, pues te quedas con eso, es bien padre y ya, ¿no? La señora le estaríamos ahí pastoreando en su predio de pastito. Y lo que yo hice fue escucharla. Entonces, me dio fenómeno de Gala-Bardan, me dio borramiento del segundo ruido, cuando escuché que no, esto no puede, no hay manera de que la clínica que estoy escuchando tenga 1.6 de área valvular. Entonces le pedí un eco con una persona experta en válvulas y por supuesto que tenía 0.4 de área valvular y riesgo de muerte súbita y urgente, porque había tenido 2.5, pues ya era maratonista. Entonces la señora hoy está felizmente operada en su casa. Entonces ahí la clínica le ganó al eco. Entonces no podemos evitarnos el momento de revisar a nuestro paciente por ningún momento, por ningún motivo. Y además, revisarlo sin saber lo que estamos buscando, pues es como no escuchar. Okay. En este otro estudio, pues, se hizo una comparativa entre cuál era como la actitud o el performance de los estudiantes entrenados contra un grupo control en cuanto a la identificación de soplos durante la sístole, durante la diástole, y bueno, no todo está perdido para nosotros. Se dieron cuenta en este estudio que clases especiales, bueno, un entrenamiento especial para la identificación de ruidos sí mejoraba en los estudiantes la identificación de estos, comparados contra el grupo tradicional de estudiantes. Y pues por último una comparación entre cardiólogos y médicos internistas para la identificación de ruidos cardíacos y pues de todas las lesiones identificables, la verdad, los cardiólogos obviamente siempre van a identificar de mejor manera y van a poder caracterizar mejor los ruidos. Sin embargo, pues no nos quedamos tan atrás. No están tan silvestres. Ahora, te voy a sugerir algo. No se quedan tan atrás los del departamento de la Universidad del Hospital de Genaro, ¿no? Pero ustedes a lo mejor todavía se quedan atrás, entonces hay que echarle muchas ganas para llegar a esas cifras, ¿no? Sí, hay que tener... Por eso no nos quedamos, esos los que sí quieren escuchar. Ustedes quiero ver quién es el macho. Entonces necesitaríamos unas clases especiales, ¿no? Pues, cuando quieran pasar visita, pasamos visita acá. Yo no tengo un chorro de tiempo. Excelente. Bueno, entonces, ya sabiendo esto, ¿cuándo nosotros vamos a solicitar o cuándo nos recomienda? Es desde en UpToDate, pero también se menciona un artículo de Circulation. Menciona cuándo es necesario pedir una ecocardiografía en hallazgos anormales en la auscultación. Todo paciente que tenga hallazgos anormales que esté sintomático y pacientes asintomáticos que tengan un soplo diastólico cualquiera, uno sistólico de grado 3 o un sistólico de cualquier grado que llegue a tener alguna otra alteración durante la auscultación o durante la presentación clínica. Y pues bueno, nada más el soplo se define como el resultado de la turbulencia del flujo sanguíneo dependiente del tamaño del área de paso, del gradiente de la presión y de la cantidad de flujo o volumen que está dictado por este último. Y acuérdense que no todos son soplos, hay chasquidos de apertura.
fractura, hay retumbos, hay fenómenos auscultatorios agregados, hay muchísimas cosas que hoy el corazón no crea que nada más Que no son los soplos. Incluso la característica y peculiaridad de cada ruido. Y esta es la escala de Levine-Harvey que todos conocemos o alguna vez escuchamos, que nada más nos dice los grados de los hallazgos de los ruidos cardíacos, y pues vemos que un hallazgo leve es un soplo dudoso. En otras bibliografías lo manejan como solo los cardiólogos entrenados pueden identificarlo. Un grado 2 sigue siendo leve, pero es más audible por el resto de los trabajadores de la salud. Grado 3 es intenso, pero no llega más intenso que el 2, pero no llega a producir frémito. El 4 ya produce un frémito, y el 5 es audible apenas con rozar el estetoscopio sobre la piel del paciente, y el grado 6 es un soplo audible sin tener que colocar de forma directa el estetoscopio sobre la piel. Muy importante, el grado de auscultación según Levine-Harvey del soplo no tiene nada que ver con el grado de severidad de la enfermedad que están viendo. Vamos a pensar en una comunicación interventricular. Entre más fuerte es el soplo y más chillones, es que más chiquito está el área. Entonces, ahí entre más chiquita, pues menos de. Cuando casi no sopla, pues uno llora, ¿no? Aunque comunica los ventrículos y es un desastre, ¿no? Entonces, no necesariamente el grado del soplo es el grado de severidad del problema que están escuchando, ¿vale? Sí, como dice el doc, entonces nada más para esta parte sí recordar, igual volvemos a lo mismo, los gradientes. Entonces, en esa parte, en ese caso, que hay una comunicación interventricular, un área de comunicación grande va a generar un gradiente más bajo, entonces no va a generar, va a generar el flujo de una cámara a otra sin hacer tanta resistencia al flujo, y esto es lo que no va a generar la turbulencia y no va a generar tanto ruido. En cambio, una área más chica va a generar más gradiente entre uno y otro, pero va a generar más turbulencia por el tamaño de la misma. Entonces, sí, como dice el doctor, los grados de los ruidos no determinan la severidad del cuadro. Y bueno, las nuevas caracterización de los ruidos y de cómo podemos encontrarlos durante el ciclo auscultatorio cardíaco. Y hay muchas características, como bien se dijo. Hay tonalidades, hay intensidad, hay duraciones, hay formas de presentación. Entonces, la verdad es que en cuanto a esta plática, pues eso ya es más un entrenamiento clínico. Y nada más recordar, pues, más un poquito estas características. Normalmente los manejan como ruidos in crescendo, que son ruidos que empiezan a aumentar de intensidad, ruidos de crescendo que van disminuyendo su intensidad, en diamante, como en la tercera figura, que son ruidos que aumentan y disminuyen generando una forma romboidal, y ruidos plató que se mantienen constantes durante todo el fenómeno de ruido agregado. Y bueno, entonces, ya tenemos al paciente y tenemos la sospecha, lo mandan con la sospecha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación clínica del paciente que se le sospecha valvulopatía? Bueno, entonces, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el manejo de valvulopatía del 2021 nos menciona que es necesario hacer una buena evaluación para un diagnóstico certero, una cuantificación de la lesión, y teniendo un diagnóstico certero, hacer una rápida cuantificación de la lesión y a la vez evaluar el mecanismo fisiopatológico para la correcta toma de decisiones, tanto de si se va a dar o no algún tratamiento quirúrgico o conservador y cuál de estos va a ser el indicado. Entonces nosotros nos vamos a basar en la historia clínica, y la exploración física van a ser lo primero que tenemos que hacer como siempre. Después de esto nos tenemos que apoyar en la ecocardiografía. Siempre usamos un ecocardiograma transtorácico, lo recomiendan de forma inicial para la evaluación de cualquier valvulopatía, y un ecocardiograma transesofágico si el previo fue subóptimo o requiere una evaluación adicional. Por ejemplo, pacientes en los que se sospeche una insuficiencia valvular de origen agudo por alguna endocarditis infecciosa o algo por el estilo, mencionan que en ese caso podrías considerar ir directo al transesofágico bajo sospecha clínica, o esto nunca lo he visto, pero para intraprocedimiento, que el procedimiento ayuda a guiar. Me tocó ver a tu compañera ayer cómo el eco estaba en presencia de la colocación de la TAVI, y entonces cuando acabamos de poner la TAVI en la primera válvula, la que tú viste,
Vimos y quedó bien a la primera, pero la que yo puse en la segunda fue expansión de la válvula, el módulo de calcio, y el eco me dijo, ¿sabes qué? Tienes gradiente alto, espérame tantito, todavía no acabas, y en la geografía se veía bien la válvula. Pues metimos un balón, pues dilatamos la válvula, y el eco me dijo, ya tienes un gradiente de un dígito, podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Entonces, el eco es muy importante para guiarnos, y te puedo poner un ejemplo, cuando el doctor Murataya pone un Watchman en este hospital, es con eco transesofágico en todo momento, porque tienes que saber si la orejuela es de forma de brócoli o si es de forma de Windsor, como sea, para saber la profundidad a la que la tiene que dejar. Y es tan milimétrica la entrega de ese dispositivo que el grueso de la pared de la orejuela es como una hoja de papel. Si tú te pasas, la perforas. Entonces, si no lo guían por eco y si no guiamos la función transeptal que pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda para poder cerrar, no hay manera de hacerlo. Entonces, sí, hoy el eco es toda una herramienta tras procedimiento. ¿En qué estamos entrenando a los nuevos intervencionistas el día de hoy? Es muy difícil estar trabajando con intervencionismo coronario, intervencionismo estructural, viendo una pantalla de eco y no viendo una pantalla de fluoroscopía. Ha costado sudor y sangre entrenarnos para eso, pero hoy el eco es pieza fundamental. Yo diría que el eco es el más importante hoy en la cardiología. Y bueno, disponemos de otras pruebas. Tenemos test de estrés que normalmente usan o se suelen tener indicación para desenmascarar valvulopatías que estén siendo asintomáticas. Tenemos el uso de la cardioresonancia o cardiotomografía para evaluar las funciones ventricular y su anatomía y sus volúmenes. Una angiografía coronaria igual para valorar la función y la anatomía coronaria, ventricular. Y luego la coronaria y el cateterismo intracardíaco, que es para valorar la anatomía y la función de las cavidades cardíacas. Es el Olimpo. Ahí es el Olimpo. Entonces, bueno, empecemos con, como les dije hace rato, hoy vamos a tocar estenosis e insuficiencia aórtica, son un poquito largas. Enfermedad, es una No, enfermedad... seguro no vamos a acabar hoy. Entonces, no. Calcúlale que nos echemos aorta hoy, porque sí. Falta mitral, falta todo. Sí, ya había avisado. Perfecto. Estenosis aórtica es la enfermedad valvular, es una enfermedad valvular común con obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo y es la lesión primaria más común que requiere cirugía. La etiología suele ser calcificada o reumática, suele ser entre esas dos, y pues tenemos que dentro de las características, dentro de la etiología de las congénitas, normalmente se debe a una válvula bicúspide, que es la principal causa en personas menores de 70 años. Esta válvula bicúspide va a generar más cizallamiento del flujo sanguíneo y esto acelera la calcificación de la válvula. Y de forma adquirida tenemos la enfermedad reumática, que la prevalencia en México pues ya no está muy bien registrada en los últimos años. Pues ya México, aunque somos todavía vías de desarrollo, nosotros nos queremos... Voy a sacar la lengua también. Llevamos muchos años, desde el 2015 para acá, que está perfectamente registrada, porque llegó la TAVI al país, y entonces ahí sí, ya empezamos por fin a tener un registro de la válvula. De reumática. Es que estuve buscando. Es que reumática ya no hay tantita. O sea, cuando éramos jóvenes, todos los que estamos aquí de adscritos, los pabellones de cardio estaban llenos de valvulopatía reumática. Lo que te hacían oír era el ritmo de Durosies, ¿no? Y ahí iba uno al futatarrún de la válvula y ahí le escuchaba, de ahí le hacías todo el show. Y te puedo decir que el 90% de reumática. Yo hoy te puedo decir que la etiología calcificada degenerativa, porque no es calcio y ya, es muy importante que sepamos qué le está pasando a la válvula aórtica, ahorita seguro lo vas a tocar. Es el 98% hoy de lo que vemos. Un 2% será reumática, y es anecdótico el que tuvo fiebre reumática ya en la infancia. La verdad es que o no la tienen o no se dieron cuenta y vamos a hacer lo mismo. Ya es otra cosa en la que estamos, ¿no? Pero sí es importante que sepan que antes sí la reumática era lo que veíamos todos los días, a toda hora, y le hacíamos cosas bien raras a la válvula. Y seguramente ellos van a decir que hoy le hacemos cosas bien raras, pero bueno, es lo que hay. Entonces síguele para que nos cuentes qué le pasa a la válvula. Sí. A ti te dio fiebre reumática, ¿no? Entonces, entonces aquí en México ya no, por suerte, pero sigue siendo la principal causa en muchos países en vías del desarrollo.
También la enfermedad renal terminal, que genera una alteración en el metabolismo del mineral corporal, genera o lleva a una aceleración de la calcificación de múltiples tejidos, incluyendo las válvulas cardíacas, enfermedades por depósito, como la enfermedad de Fabry, y enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Y hay un artículo, bueno, más bien es un artículo de 2 páginas del Ignacio Chávez, que menciona que también el síndrome, el síndrome antifosfolípido también se asocia a estenosis aórtica. Entonces, bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Pues hay un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo con una formación de gradiente sistólico de presión entre el ventrículo y la aorta. Entonces, en otras palabras, es el área valvular por el que tiene que expulsar la sangre del ventrículo es muy bajita. Entonces, como vimos en las curvas de presión-volumen, entonces tiene que ser mayor la presión para que pueda romper o pasar esta área de obstrucción en el ventrículo izquierdo y como no está viendo tanta presión en la aorta, ese gradiente empieza a aumentar. Entonces nos lleva a un aumento de tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, tarda más el ventrículo para la expulsión. Entonces, como dijo el doctor, aquí es importante recordar que hay que recordar que el tratamiento, pues el uso o no de medicamentos que nos que nos pueden llegar a cortar o el ciclo cardíaco, la frecuencia cardíaca, nos van a alterar también esta parte del llenado. Hay una disminución en las presiones aórticas, recordando que la aorta, más que un cilindro conductor, es un conducto visual, es un conducto elástico que ayuda al manejo y redistribución de las presiones que se están ejerciendo sobre ella. Y hay un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y si cae la presión en la raíz de la aorta, que se compromete inmediatamente. La presión diastólica coronal. Sí. Sí, o sea, recordando que los nacimientos de las arterias coronarias y el flujo de estas pues, depende de la presión diastólica. Y hay un aumento compensado y una transmisión de retrógrada de las presiones hacia la aurícula izquierda. Es una imagen alterada por mí mismo. Y hay un aumento compensador de la masa ventricular de forma inicial para mantener el gasto cardíaco. Entonces, el corazón, básicamente lo que dice es, está viendo una resistencia en mi flujo, recordando que el ventrículo izquierdo maneja presiones, hay un aumento de la masa muscular que va a aumentar en teoría va a aumentar la fuerza para el vaciado de este volumen hacia la aorta. Sin embargo, pues como dijo el doctor al inicio, esta hipertrofia muscular inicial, pues, entre más músculo, más consumo de oxígeno, entonces se pierde esa línea que se tenía en un consumo óptimo. Entonces hay un aumento del consumo de oxígeno y hay un aumento al flujo de las arterias coronarias al miocardio y por lo tanto una disminución de su perfusión. Entonces tenemos ya ahora un ventrículo que va a aumentar su consumo y le va a llegar menor cantidad de oxígeno. Entonces con el tiempo esta compensación Ajá. Y esto es parte de lo que lleva a una vez posteriormente esto puede generar episodios isquémicos y a la vez va a llevar a un remodelado, va a empezar a generar una fibrosis esta isquemia, que es lo que nos va a llevar a una fase de descompensación con dilatación de las cavidades, y si se dilatan se pierde esta presión que estaba venciendo la obstrucción y pues se cae todo, ¿no? Todo esto que dijo tan excelentemente bien el compañero, el médico chamán o el médico de Tangamandapio de la esquina, pues llega el paciente y lo ve hipotenso. Entonces le da Ascor, está prohibido dar Ascor por ninguna razón en este momento, y lo hidrata. Y entonces imagínate una estenosis aórtica con una obstrucción mecánica con nódulos de calcio, con más volumen que mover, con más rigidez ventricular porque le dio un beta-agonista, un alfa-agonista, y con perfusión coronaria. Los infartan, los matan, les hacen cuantas cosas. Entonces, y ahora, eso también da encharcamiento retrógrado y a lo mejor hoy es stertores en los pulmones porque el ventrículo no está haciendo. Y el amigo le mete diurético. Y entonces, si de por sí es poquito el volumen que pasa a través de la válvula aórtica, pues se le potencia más y ahí viene la muerte súbita. Cuando das vasodilatadores, diuréticos o inotrópicos en la estenosis aórtica, matas al paciente. Así es de sencillo. Ahí no hay de que si se murió o no, le mató el médico ahí sí. Entonces hay que estar listos para saber esta fisiopatología
Y para entender que no toda hipotensión hay que subirle la presión al paciente, pero no hay que estar hablando porque la graviométrica a veces es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen tomada de internet, a la cual yo mejoré de forma sustancial, pues nos muestra una patología valvular. Entonces, nada más para hacerlo más dinámica la imagen, pues hay una obstrucción a nivel de la válvula aórtica. Esto genera una disminución en las presiones de la aorta. Entonces, la aorta no va a tener un flujo y una presión que redistribuir al resto del cuerpo, recordando que si nosotros valoramos la presión dentro de la aorta, vamos a tener pues un pulso saltón, pues porque ella se encarga de generar ese almacén de sangre y redistribuirlo, por eso es elástica. Y conforme se va alejando la sangre del cuerpo, llegando a zonas más distales, se va volviendo más lineal para que la perfusión sea constante. ¿Okay? Sí, hace eso que está diciendo el compañero se llama fenómeno de cizalla. La cizalla de la aorta es que viene el volumen de eyección de los vínculos, se distiende la aorta en la base y entonces hace una contraccióncilla la aorta, por llamarla así, o es el reflejo de una liga que regresa, ese fenómeno de cizalla, hace que la sangre mantenga el flujo laminar en todo el torrente sanguíneo, no me manda en punta, para eso el corazón, sino eso hace que las plaquetas estén en la periferia y el volumen glomerular de raya central para que todo camine como debe funcionar. Entonces el fenómeno de cizalla de la aorta se ve perdido, por supuesto, y además normalmente estos pacientes tienen una cosa que se llama dilatación aórtica postestenótica. Porque imagínate otra vez la manguera con el dedillo y el chorro saliendo mal y pegándole a la aorta en el mismo lugar 80 veces por minuto, hasta que la va dilatando, y ustedes difícilmente van a ver una aorta normal en un paciente valvular aórtico crónico por esta razón, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasa ahí. Exactamente. Entonces, pues bueno, si no tiene flujo de salida este volumen, pues las presiones se dirigen de la zona siempre de mayor presión a la zona de menor presión. Entonces, en este caso, se va a redirigir a la aurícula izquierda, comprometiendo con el tiempo la función de la válvula mitral, y este flujo va a empezar, volvemos a lo mismo, va a ir de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Entonces, la aurícula va a empezar a dilatarse y va a haber un flujo retrógrado a las arterias pulmonares que con el tiempo nos van a llegar a condicionar una hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? Ahora, ¿qué cambios observamos? Bueno, en esta imagen, que es la representación de una calcificación aórtica, primero este es un artículo sacado de Nature, entonces... Tampoco está en el Guadalajara. ¿Dónde? Tampoco está en el Guadalajara. Tiene que complementarse de varios lugares. Entonces vamos a ver primero la imagen de arriba, las gráficas, donde la línea azul es la presión sanguínea sistólica. Entonces vemos cómo sabemos cómo se genera este gradiente en el que las presiones aumentan a nivel de la válvula aórtica y disminuyen ya cuando llegan a la zona de menor resistencia, que es la aorta. Y en la línea roja, que es la velocidad del flujo, igual, el flujo va a tener una mayor velocidad al nivel de la calcificación, porque va a haber el aumento del gradiente que va a condicionar que el flujo sea más rápido. A menor diámetro por el que tiene que pasar un fluido, o en este caso la sangre o algún gas, mayor va a ser la presión de su paso. ¿Qué cambios anatómicos vamos a encontrar en un corazón con estenosis aórtica? Como ya les comenté, hipertensión pulmonar, disfunción diastólica. Entonces, este crecimiento concéntrico de la masa muscular va a generar que con el tiempo maneje menores volúmenes. Entonces, si de por sí está comprometido el flujo a la aorta, al disminuir el volumen, la fracción de eyección puede llegar a ser normal. Sin embargo, el volumen latido está siendo muy reducido. Entonces, esto con el tiempo igual vuelve a condicionar hipoperfusión sistémica, y más durante actividades de ejercicio, que al disminuir la diástole, por el aumento de la frecuencia cardíaca, disminuyes todavía más el tiempo de llenado ventricular y más vas a disminuir el periodo, el volumen latido que está saliendo de tu ventrículo. Por eso los pacientes suelen tener síntomas durante la actividad física. Hay una hipertrofia ventricular izquierda. Ya estás de suspirar, compadre. No, ¿para qué le digo? ¿Para qué le digo que no? Sí. Hay una reducción de la reserva del flujo coronario y con el tiempo una fibrosis miocárdica. En este artículo de
de biología de aterosclerosis, trombosis vascular. Entonces, a nivel molecular nos menciona un poco qué es lo que está pasando a nivel de las válvulas y por qué se están lesionando. Entonces, ¿Ya vieron quién está ahí presente en la primera, así arriba? Ahí está el pinche colesterol otra vez. Sí. ¿Ya vieron? Entonces, a lo mejor la torvastatina hace más cosas que nada más bajar el colesterol, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque yo creo que si la humanidad vive lo suficiente, ya no van a haber cardiólogos ni cardiólogos, todos ser inflamólogos. Porque prácticamente todos son fenómenos inflamatorios. Si ven reuma, lo que le pasa a una articulación es esto sin colesterol. Lo que le pasa a las arterias coronarias es esto. Lo que le pasa al cáncer, muévanle 2, 3 fichitas de aquí y ahí está. Entonces, es todo un tema. La diabetes pues, es un estado inflamatorio tremendo. Entonces, si se dan cuenta, y esto es muy importante, todo empezó por un insulto inflamatorio y lo tenemos que detectar y controlar a tiempo. ¿En dónde? En los factores de riesgo. O sea, nuestro presidente no está tan loco, hay que voltear a ver el primer nivel de atención. Sí está loco. Pero sí hay que voltear al primer nivel de atención porque evitaríamos muchas estenosis aórticas en los viejitos que vemos ya bien fundidos de la pobrecita válvula, ¿no? Vale. Entonces, hay disfunción endotelial con invasión a la media de LDL. Esto va a generar un reclutamiento inflamatorio de linfocitos, tanto de linfocitos T como de macrófagos, los cuales ya estando en el área van a generar citocinas y van a hacer diferenciación que va a llevar a la acumulación de un tejido anormal y al depósito de calcio por lesión y a la fibrosis de las células. Entonces, como dijo el doctor, no solo es el depósito de calcio, también son cambios fibróticos y depósito de tejido anormal sobre las válvulas de la válvula. Y en este otro artículo nada más nos menciona, este es del New England Journal, y pues nos menciona la progresión de la enfermedad desde la inflamación que nos pone en riesgo. Tenemos válvulas normales, en cuales la inflamación nos va a poner en riesgo las válvulas y con el paso del tiempo, esta inflamación va a llevar a la producción, al depósito del calcio sobre las mismas, pero la inflamación va a disminuir. Al final ya no va a haber tejido tan vital que pueda hacer y que tenga algún sustrato de inflamación, pero pues al final la lesión se queda y sigue progresando. Entonces, la inflamación siempre va a ser el detonante y puede ser el perpetuador, pero una vez iniciado el evento, lleva un rumbo fijo. Ahora imagínense en una madrinola que cierra 80 veces por minuto. O sea, no hay manera de que eso se desinflame. Vaya, ¿cómo le hacen? Cuando piensen en cardio, cuando piensen en corazón, en válvulas, todo esto, es algo que se mueve 80 veces por minuto. Entonces, hagas lo que hagas, todo tiene un desgaste mayor si no está en las perfectas y óptimas condiciones de función. Pues por eso hay que tener tanto cuidado con lo que hacemos en el cardiovascular. Esa cosa se mueve. Y bueno, como dijo el doctor, pues en la imagen podemos ver que de los cambios también que se pueden apreciar es la dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente por el constante golpe de un jet sanguíneo sobre sus paredes, dependiendo las características de la alteración. Entonces, bueno, la clínica. Normalmente son pacientes que van a estar asintomáticos por años, cuando la causa no es, bueno, también en la reumática, pero en las causas, hoy que hablamos de causas no reumáticas, son esos pacientes asintomáticos por años. Usualmente se presentan arriba de los 65, 70 años, pero ya hay pacientes que desde los 50 pueden empezar con clínica y empiezan con disnea de esfuerzo, por lo mismo que habíamos dicho, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el paso, el flujo sanguíneo del ventrículo a la aorta, entonces empieza a haber una acumulación retrógrada que al final va a terminar repercutiendo sobre la vasculatura pulmonar. Van a ser pacientes que van a tener síncope por la disminución del gasto cardíaco, va a haber angina por el aumento del consumo y la alteración del flujo coronario, y finalmente pues una insuficiencia cardíaca. Son pacientes que esta isquemia crónica recurrente pues, los va a llevar a una disfunción, primero es una disfunción diastólica y los va a terminar llevando a una disfunción sistólica. Una disminución gradual a la tolerancia del ejercicio, hipertensión arterial pulmonar progresiva, y va a haber síntomas no cardíacos, sangrado gastrointestinal por angiodisplasias, va a haber émbolos cerebrales por microtrombos que se forman en la válvula aórtica, y hay un aumento del riesgo de endocarditis infecciosa por la estasis que se genera en el flujo sanguíneo sobre la válvula. La exploración física. Y a estos pacientes les caen las 7 plagas de Egipto. Pues imagínense, si tiene el LDL alto, tan alto para taparle la válvula,
pues las coronarias están perdidas. Y los pies también, y el cerebro también. ¿Okay? O sea, es un suelo común de donde sale toda la enfermedad degenerativa del sistema cardiovascular, pues pobre individuo, ¿no? O sea, no está peleado la gimnasia con la magnesia, va a tener cardiopatía isquémica con esclerosis coronaria y estenosis aórtica severa, pues pobre vato, ¿no? Y en la exploración física podemos encontrar un pulso carotídeo parvus et ardus, que es bueno, que como lo vamos a encontrar, es un pulso que va a tener un lento ascenso y una rápida caída. Soplo de eyección sistólica con irradiación a carótida por el jet que sigue la sangre al momento de salir, y el fenómeno de Galabardín, que es la disociación acústica que se ausculta con una rudeza en la base cardíaca y tiene, o lo suelen mencionar como un tono musical en el ápex. ¿Te gusta la música clásica? Más o menos. ¿Tú dices Chopin o dices Chopin? Chopin. Y como que dices Galabardín. Es que no sé italiano todavía. Chopin es otra cosa, es lo que va a hacer así. Pues es como Johann Sebastian Bach y Ahora Johann entiendo que hay Sebastian. todo un tema que es el calcetín. No dices cáncer, pero sí es Galabardín. Y bueno, esta Esa es la curva que nos hace tratar la otra. entonces, esta curva es la que nos va a decir la supervivencia de los pacientes en cuanto a su presentación clínica. Y entonces tenemos los años de evolución de la enfermedad. Entonces vemos que la verdad es que es un periodo latente muy prolongado en ellos. Sin embargo, por la compensación que se está llevando, pero una vez que esta compensación no es posible o que ya se generó algún fenómeno que nos va a descompensar, pues la caída en el porcentaje de sobrevida es muy rápido. Entonces son pacientes que, como les dije desde el principio, se tienen que identificar de forma oportuna para la valoración de un manejo en ellos. No me desperdicies, ¿verdad? Ahí te va. Fíjense algo muy importante. Podemos tener muchas estenosis aórticas y la indicación de tratarla es estenosis aórtica severa, calcificada, degenerativa, sintomática. El apellido sintomático tiene todo que ver con esta gráfica. Fíjense qué importante. Vean en el eje de las ordenadas, vean la sobrevida. Y en el eje de las abscisas, vean la edad. ¿Ok? Y vean, allá arriba el puntito ahí dice onset of severe symptoms. ¿Ok? Ahí empieza el paciente a tener síntomas. Y vean cuáles son. Anginas, síncope o falla cardíaca. Mientras no hay síntomas, la sobrevida es arriba del 80%, no toque de lo que está hablando bien. ¿Vale? Pero donde vienen los síntomas, vean la caída. Vean la caída de la sobrevida. Y vean cómo está el asunto. Fíjense cómo la angina de la línea tenue, el síncope de la línea so, está la línea. Y la falla cardíaca de la línea más oscura. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi paciente debuta con angina, su sobrevida a 5 años es la que se ve afectada. Si el paciente debuta con síncope, a 3 años, y si el paciente debuta con falla cardíaca, esa caída abrupta la va a tener a los 2 años de que lo conocemos. Entonces hay que hacer algo, sin duda, en el momento que hay síntomas. Hoy estamos a golpes y todos los congresos a los que vamos y toda la plática de Uruguay de eso, es cuando tratar a un paciente asintomático. Bueno, pues cuando la velocidad a través de la aorta es mayor a 5 metros por segundo. Cuando ya en el lado ventricular, de cambios estructurales más severos, requiere de ventricular vital, antes de los síntomas para no llegar al daño cardíaco. Hay muchas cosas, pero la verdad es que el concepto es este. Paciente asintomático va a vivir más del 80%. A lo mejor se les muere más fácil en la mesa de luminaria, pero sí vamos a solito. Pero cuando empieza uno de esos síntomas, hay que empezar a correr a tratar esto. Pueden morir a los 5, a los 3 o a los 2 años, con esa caída tan severa de la sobrevida en un paciente con enfermedad. Y estos son el típico que se acostó a dormir y no amaneció. Muerte súbita. Este es el típico. ¿Cuáles son los signos terminales de la enfermedad? Pues ya pacientes que presentan fatigabilidad, debilidad, hipertensión pulmonar grave con fallo del ventrículo derecho e insuficiencia tricuspide.
Complicaciones de la estenosis, pues riesgo elevado de muerte súbita, como dice el doctor, una insuficiencia del ventrículo izquierdo, primero diastólica y luego sistólica, hipertensión pulmonar, alteración de la conducción cardíaca, alteraciones de la conducción cardíaca y un síndrome de von Willebrand adquirido por cizallamiento constante sobre el endotelio vascular y una embolia cerebral o sistémica. ¿Cómo vamos a hacer la valoración del paciente? Bueno, esta parte ya no es tanto del internista, pero siempre recuerden, es con ecocardiografía. Lo que no te retrasa la ecocardiografía está permitido. Entonces, en la ecocardiografía, para no meternos a volúmenes y gradientes y cosas por el estilo que ya están no son más para allá que para acá, vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo y del tabique, alteraciones de la configuración valvular y de sus flujos, y dilatación del ventrículo izquierdo con disminución de su movimiento, ya en fases avanzadas. En el electrocardiograma podemos encontrar ondas R altas y depresión del segmento ST, y puede haber bloqueo de rama izquierda. Puede también haber valvulopatía mitral, que nos va a condicionar un crecimiento de la aurícula, y como vimos en la clase de fibrilación, la dilatación progresiva y la formación de fibrosis que va a aislar o que va a estar generando zonas de aislamiento dentro de la aurícula, va a generar zonas ectópicas de despolarización y nos va a llevar a una fibrilación. Y de por sí, si el paciente es dependiente de lo que es nuestra contracción auricular, si perdemos ese 20%, pues puede empeorar todavía más el volumen latido. Y radiografía de tórax, pues esto ya también en cambios ya muy crónicos, hipertrofia del ventrículo izquierdo, una aorta descendente enlongada, punta del ventrículo redondeada y una megalia global progresiva, con datos de congestión pulmonar. Entonces, depresión de segmento CT y elevación de onda de R. Y congestión pulmonar y crecimiento de la aurícula La izquierda. flecha blanca de la izquierda es la aorta esa, la dilatación postestenótica. Y obviamente vemos la punta del corazón mucho más redondeada, no se ve tanto con punta como se vería por la hipertrofia ventricular, ¿no? Es muy importante. ¿Qué otros estudios podemos realizar? Desde ejercicio en pacientes que son asintomáticos, como ya dijimos, el hecho de aumentar la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno al miocardio, pues puede desencadenar los síntomas. Una cardioresonancia para valorar la anatomía del ventrículo y una cardiotomografía para valorar el grado de calcificación de la válvula. Ustedes pregúntenle a cualquier paciente cardiópata si se siente mal, ¿cuál es el problema? Se puede estar dando más de un día a otro, pero esto se puede estar dando a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. Y entonces el paciente va adaptando, no se da cuenta de sus disfunciones de corazón funcional, lo subes a una caminata de 6 minutos a la banda y te das cuenta que vas a los 2 minutos ahogando. Entonces ahí haces objetivo que sí tiene síntomas un paciente que aparentemente se refiere a asintomático. Eso es muy importante. Sí. Pronóstico, pues bueno, la gráfica anterior nos explica un poco el pronóstico. En pacientes asintomáticos, ¿cómo se realiza el seguimiento ecocardiográfico? Pues en enfermedad que se clasifica como leve, cada 3 a 5 años. En la enfermedad moderada, cada 1 o 2 años. Y cuando es severo, si no se ha realizado tratamiento, pues vigilancia cada 6 a 12 meses por ecocardiografía. Si el paciente se encontraba asintomático con ya la valvulopatía identificada, en el momento en el que el paciente se haga sintomático o refiera molestias, se tiene que volver a reevaluar. Su prevalencia es del 0.2% en pacientes de 50 a 59 y como vemos es totalmente dependiente de la edad, aumentando drásticamente de forma logarítmica a un 9.8% en pacientes de 80 a 89 años de edad. La válvula es la puerta del corazón. Y pues prevención, medidas de control. Volvemos a lo mismo. Ya vimos que todo inicia con una fase de disfunción endotelial y inflamación local, y bueno, sistémica, y en este caso local sobre las valvas. Entonces, medidas de prevención, medidas de control de riesgo cardiovascular y control de la inflamación para disminuir la progresión de la inflamación, de la calcificación. Entonces, hay una disculpita. No se ve bien, pero pues es básicamente los estadios de la estenosis. Entonces lo vamos a dividir de la A a la D. Normalmente la A son pacientes que están en riesgo, que no tienen ninguna alteración. La B son pacientes que ya que son asintomáticos, pero ya tienen una enfermedad progresiva.
La C son pacientes, la C1 son pacientes que ya tienen, son asintomáticos, pero ya tienen una enfermedad severa con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal. La C2, asintomáticos severos con disminución de la fracción de eyección. Y ya la D es la última, que ya es una forma en la que nosotros lo vamos a clasificar posteriormente. Ya son pacientes sintomáticos severos, pero aquí evaluamos también el gradiente del flujo y la función del ventrículo izquierdo para clasificar a nuestros pacientes. Todo lo demás son cambios ecocardiográficos. Y esta es una forma de clasificación específicamente para las formas congénitas que se usó en la guía de la Sociedad Europea del 2010, y pues básicamente aquí lo que podemos ver es que por el área valvular podemos clasificarlo como leve cuando es mayor a 1.5 centímetros cuadrados, moderada cuando es de 1 a 1.5 y severa cuando es menor a 1. Pero recordando que este aplica para los congénitos. Y bueno, la guía del 2021, nada más para mencionar, nos mencionas de centros de válvulas cardíacas, que será como lo ideal que tendríamos que tener en el país, o en diferentes regiones del país más bien, que son centros de excelencia en el tratamiento de la enfermedad cardíaca valvular a través de una gran curva de aprendizaje para los que se están entrenando y especializando, una evaluación rápida antes de un daño irreversible, o sea, la identificación a través del apoyo de clínicas de válvulas cardíacas o como en este caso, que lo que tenemos, que son atención a primer nivel, identificación oportuna antes de que pacientes en riesgo, antes de un daño irreversible para su evaluación y manejo, y decisiones tomadas por equipo cardíaco multidisciplinario. Eso lo tienen aquí. Nosotros somos el centro de excelencia valvular en el país. Entonces, pues eso ya podemos ver. Hubiera puesto una imagen del hospital. Sí. Dicen. Estratificación de riesgo del paciente. Cuando se va a hacer un procedimiento o cuando se va a hacer corrección de la valvulopatía, hay que poner en balance el riesgo entre la intervención contra la historia natural de la enfermedad, como vimos con el doctor, que tanto nos va a condicionar riesgo meterlo a un procedimiento de sustitución, ya sea intervencionista o quirúrgico de la válvula, y que tanto mi paciente estando asintomático, sus años de evolución o la causa de la valvulopatía, lo van a mantener asintomático y no me va a generar ningún problema y me puede dar tiempo de optimizar otras cosas y tomar mejores decisiones. Entonces, en base a esta balanza, nosotros elegimos cuándo hacer el tratamiento de la válvula y qué tipo de intervención se va a usar. Esto fue el principio de, ¿ok? Así empezamos. Riesgo, la primera vez que pusimos una tabla, los pacientes inoperables. Los que no les iba a hacer el cirujano, les iba a sacar con tratamiento médico para la piel de cáncer. Y entonces empezamos a ponerlo, y ahí sí se hacía el score, todo el rollo, ¿no? Para saber qué onda, el SDS quirúrgico, muchas cosas. Ya nos dimos cuenta en todos los estudios, el parámetro 1, el parámetro 2, el parámetro 3, el insultar y todos estos, que ya hasta el riesgo bajo es conveniente ponerle tal. ¿Y qué no sabemos hoy? Y es lo que cambia esta diapositiva y este paradigma. ¿Cuánto una tal cuesta? ¿Por qué? Porque no ha vivido lo suficiente. Entonces, hoy creemos que dura 15 años una tal. ¿Qué es lo que pasa? Que puede tener una tal y otra tal y pues, para 30. Y ahí vas. Estamos escribiendo la historia. Entonces, hoy ya no hablamos de riesgo, ya hablamos de durabilidad del dispositivo. Los pacientes arriba de 70 años prácticamente va a dar el riesgo que sea, aunque sea riesgo bajo, aunque sea riesgo intermedio o riesgo alto, pues el pato a lo mejor sí vive 15 años, pero a lo mejor no. Entonces, tú le pones una tabla. Por ejemplo, la señora que vimos aquí, que tenía 48 años, yo le quería poner una tabla. No le hubo. La verdad es que sí le hemos puesto una tabla, pero no tuvo el anillo de tamaño necesario, como una tabla de su talla, y le pusieron una válvula quirúrgica. ¿Cuál es el problema de lo que peleamos? Que no estamos agarrados todos ahí, nos echamos de la madre, ¿no? Nos echamos de la madre, ¿por qué? Porque yo les digo, pon una válvula biológica. ¿Por qué biológica? Porque es una desgracia tener un órgano poblado. Es otra desgracia pensar que una válvula mecánica se va a degenerar en 20 o 25 años. Esta persona tiene 48 años. Entonces, en 25 va a tener 68.
y operaron a los 68 porque ahí ya no hay opción de hacer una tal o alguna mecánica, no han visto los metales de todo, pues suena para volver a operar y en todas sus vidas, y ya tiene adherencias. Si le ponen una biológica, le va a durar 15 años. Y yo le meto una tabla de la biológica y luego otra, pues bueno, hasta que va a pasar. Pero cuando dicen vamos a poner una válvula biológica, le digo, ¿y cuánto dura la biológica? 15 años. ¿Y la tabla? Entonces, pues, si algo menos invasivo es igual que más invasivo, por lo tanto, es mejor. Y eso me llegó el jefe de seguridad del gobierno cuando hablaba de tabla. Entonces, la verdad de las cosas es que pues, Tavi en 5 años va a ser la excepción a la que se opere. ¿Quién se debe de operar una válvula? O de por riesgo. Pacientes que tengan estenosis aórtica más enfermedad coronaria severa más otra válvula enferma. Pues ahí sí, y acuérdense porque viene a tratar de entrar. Entonces, vaya, hay mucho que discutir y hoy toda la cardiología mundial versa en estas discusiones de riesgo y gratuidad. Entonces, todos los congresos que vamos es de tal caso de lazos absurdanos y los alumnos de regreso, pero al final del cuento la evidencia va aplastando a que la tabla es el mejor mecanismo. ¿Qué decían los cirujanos? Y aquí traigo una foto que se me puede pasar. Operaron a una paciente mía y yo pedí que lo operaran quirúrgicamente, de cirugía realmente de la válvula, también de 46 años, y le quitaron la válvula, agarran una pinza, se llama UVA, con la que cortan el calcio y lo arrancan de la válvula con una fuerza importante. Entonces todos decían, no, la válvula va a fracasar, ¿cómo va a quitar ese calcio? Pues lo rechazan, perfectamente bien, pasó. Entonces todo esto es la discusión en la válvula óptica el día de hoy. ¿Qué falta? Pues bueno, el calcio nos ayuda a que cuando se expande la válvula se fije en el anillo y nos mueva en la insuficiencia del estabilizador. No hay calcio, el calcio ya lo vamos a ver ahora de la insuficiencia, pero es otra la historia. Para fijar una válvula sin calcio, agua, ¿no? Porque tardan en expandir es un material que se llama nitinol, que cuando alcanza la temperatura corporal empieza a hacer su función máxima, pero tarda hasta 3 días, a veces hasta un mes en alcanzar su expansión máxima, con insuficiencia y con esos flujos tan grandes y aortas dilatadas, círculos grandes, pues se nos va el ventrículo, se nos va la aorta, la válvula. Hay muchos retos todavía en esto, pero para estenosis aórtica hoy es clarito el beneficio en riesgo alto, moderado y riesgo bajo. La importancia de la tabla en mayores de 70 años. Eso es lo que dice hoy la guía, lo que tiene que constar en el examen. Ok, aunque hacemos de todo, pero eso es lo que examen. Sí. Bueno, entonces otros factores hay que considerar y al final pues, también considerar la futilidad, que es el extremo del espectro de riesgo, que se define como la falla de la eficacia médica, sobre todo cuando el médico lo espera o cuando el paciente lo considera. Si el médico dice no creo que funcione, pues es fútil la situación, entonces no se procede a procedimiento, o si el paciente dice, ay, o si el paciente dice que no cree que pueda o que no quiere, pues no. Y no me metí tanto pues, en el tipo de válvula y esas cosas porque también van beyond the scope de la clase. Entonces, nada más nos quedamos con esta grafiquita que nos da como un resumen de cómo se lleva el abordaje del manejo de la estenosis aórtica. También es por parte de la Sociedad Europea del 2021. Entonces, vemos que son pacientes sintomáticos. Si son sintomáticos, hay que evaluarlo para hacer una intervención y se evalúa por un equipo cardíaco. El equipo cardíaco, dependiendo de las características del paciente, pues va a decidir pues cuál va a ser la mejor opción, si va a ser quirúrgica, que es SABR, o si va a ser por medio de intervencionismo, que es la TAVI. Pero bueno, como dijo el doctor, pues en este caso podemos decir que lo ideal sería que todo paciente entrara a intervencionismo por la disminución del riesgo quirúrgico. Pacientes que no están siendo sintomáticos, hay que evaluar la función del ventrículo izquierdo y hay que hacer un test de estrés para ver que el paciente no tenga síntomas ocultos o que él mismo por los episodios de angina no quiera estar haciendo reducción de la actividad física para ocultarlo y ya en base a si hay desencadenantes o qué tanto está reducido o alteración anatómica hay, pues ya se considera en el momento valorarlo con el equipo cardíaco. Entonces, bueno, aquí sí, me ayuda porque está muy grande.
Entonces, bueno, este es un registro que es el Current As es la estenosis aórtica, aortic stenosis. Y pues bueno, nos dice fue un registro retrospectivo multicéntrico que se llevó del 2003 al 2017 en Japón. Son las características de los que se llevaron al registro y fueron 3.815 participantes con estenosis aórtica severa. De estos, 2.005 pacientes sintomáticos, 1.808 asintomáticos, no se supo su estatus sintomático no se pudo clasificar, fueron sacados. De los pacientes sintomáticos, 905 pacientes entraron al recambio valvular de forma inicial y de los sintomáticos, A ver, 1.100. ahí vamos a corregir ese tema. El cambio valvular es Sustitución. tienes una válvula que ya te pusieron Sustitución. y de la mano recambiaste. Se me fue, es que como vi la R, ¿Sabes por qué? No. O sea, en todo el mundo esto se llama TAVI y en Estados Unidos se llama TAVR, porque si no es replacement, no lo paga el insurance. Es como y luego estos mismos sintomáticos, 1.100 pacientes fueron manejados o se les dio un manejo conservador hasta que fue simplemente necesario hacer el procedimiento. Y pues del otro lado, 1.808 asintomáticos, 291 entraron a sustitución valvular inicial y 1.517 quedaron como manejo conservador. De la proporción de pacientes sintomáticos con estenosis severa que no fueron tratados por la sustitución valvular. Entonces, vemos que las razones principales por las que no se realizaron fueron pacientes de edad muy avanzada, pacientes que se negaron a la sustitución, pacientes que mejoraron de síntomas con el tratamiento médico, entre otros, como vimos anteriormente, entre los otros factores a considerar, la presencia de fragilidad en el adulto mayor, de demencia, o de síntomas relacionados a enfermedad coronaria o la limitación de la capacidad. Y bueno, de aquí son gráficas de incidencia acumulada en pacientes, de pacientes sintomáticos. Entonces, en la primera vemos los outcomes en cuanto a hospitalización, en cuanto a muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca. En la línea roja vemos a los pacientes que se manejaron de forma conservadora, de forma inicial, y en la línea azul es los que se manejaron con la sustitución valvular de forma inicial. Es así como que contundente, ¿no? Para que se maneje de manera conservadora, se muere más, tiene más incidencia de eventos que el que se manejó directamente de manera agresiva. Y estas dos gráficas son la gráfica B y la gráfica C. Entonces, la única diferencia entre estas dos los basan en base al gradiente que se está llevando en la lesión valvular. O sea, los pacientes de la A son pacientes de bajo gradiente y los tipos C son pacientes que tenían alto gradiente, ya asintomáticos. No me metí tanto con los asintomáticos, porque pues, la verdad es que no vi muchos cambios. No, estamos peleando todavía. Y por último, que lo quise poner, que es el ensayo Avatar, que es la sustitución contra el manejo conservador en pacientes asintomáticos severos. Fueron 157 pacientes, las características de los mismos. Aquí son el PROM score para valorar el riesgo. Y pues tenemos que el grupo que entró a sustitución fueron 78 y el que se quedó con manejo conservador 79. Y pues bueno, viendo las comparativas, el outcome principal, que es mortalidad por cualquier causa, vemos que es completamente o es muy epidemiológicamente significativamente menor en la sustitución temprana que en los pacientes manejados de forma conservadora. Y los outcomes secundarios, pues la mortalidad a los 30 días es menor en las pacientes que fueron sometidos a sustitución y el porcentaje de hospitalizaciones por insuficiencia fueron todavía menores en pacientes con sustitución. Entonces, esto nos da que pacientes asintomáticos, pues podríamos considerar la sustitución, ya que se ha asociado a disminución de la mortalidad, aunque su grupo es pequeño, disminución de la mortalidad y disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Y ya, pues bueno, hablando del manejo médico, pues lo que menciona la guía de 2021, pues ayudar a reducir la poscarga usando yecas o aras y el control de la tensión arterial congénita con vasodilatadores. Entonces, si yo disminuyo todavía más la presión sobre la poscarga sobre el ventrículo izquierdo, pues vamos a mejorar el flujo del mismo y pues reducir la congestión con diuréticos. Entonces, sin perder de vista que mientras no abra la válvula, no, eso te puede producir muerte súbita cardíaca. Y pues el reemplazo valvular aórtico, ya sea quirúrgico o transcatéter, y si el riesgo quirúrgico es alto en pacientes podría mencionar pacientes que están de causa congénita, pues puede ser una valvuloplastia con balón, pero eso no va a arreglar el problema. Solo sirve de puente para entrar. Monterrey es un lugar muy complicado para trabajar en medicina porque es la ciudad del país que tiene más seguros de las mayores, entonces hay muchas personas privadas. Pero por lo mismo se abusa de las pólizas de seguros. Entonces, para que te autoricen una TAVI en Monterrey, tardan hace un mes y medio o 2 meses en la autorización y tienes a la paciente internada. Pues, ¿qué se hace? Muchos en Monterrey, que aquí no se hace, hacen una valvuloplastia con balón como puente para esperar la autorización del ponente y de la mano. Entonces, si tiene un asunto, si es un puente que te compra tiempo. Un paciente que tiene estenosis aórtica y luego se trasplante de cardíaco también puede hacer una valvuloplastia para que aguante hasta que llegue un donador de trasplante. Sí es una terapia puente para ciertas situaciones que vale la pena tomar en cuenta. Hay pacientes embarazadas que tienen tema de la válvula aórtica que les puedes dar un toquecito con un balón para no anticoagularla, para no hacer más cosas. Tienen su evento obstétrico y entonces después les ponen la TAVI. Sí hay situaciones en las que vale la pena tener como un puente para tratamiento, una valvuloplastia con balón. No todas, pero sí hay. Y bueno, ya nada más para terminar este tema, pues del tratamiento médico, pues como si nos damos cuenta, la verdad es que los diuréticos y los vasodilatadores son medicamentos que nos van a ayudar, o sea, van a reducir los síntomas, pero al final no van a generar un impacto sobre la progresión de la enfermedad, tanto antes como después de la sustitución valvular. Entonces, vamos a hablar de los IECAS. Entonces, aquí hay una tabla que resume varios estudios en los que pacientes con estenosis aórtica se comprobó o se hizo grupos controles, pacientes que recibían IECAS contra pacientes control, y se hizo en los primeros, solo fueron estudios retrospectivos, observacionales, donde se hicieron análisis de las ecocardiografías posteriores, donde se vio una mejora del tamaño ventricular y de la función de los mismos, y ya en los estudios posteriores ya vieron que hay una disminución de la mortalidad y de la hospitalización y complicaciones posteriores en pacientes que se les está dando IECAS. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, tienen varios efectos, principalmente disminución de la inflamación, de la fibrosis y de la calcificación sobre la válvula, van a disminuir la progresión, van a inhibir la vasoconstricción y van a mejorar la disfunción endotelial con disminución o reducción de la formación de placa de aterosclerosis, y pues van a ayudan a la cardiorremodelación al disminuir la hipertrofia y la dilatación con fibrosis posterior. Y pues bueno, nada más como por qué sí usarlos tanto en pacientes antes y después de la sustitución. Pues bueno, pacientes que están teniendo progresión de la estenosis aórtica, el uso de IECAS disminuye la progresión y de la calcificación. Pacientes a los que antes apenas se les va a hacer la sustitución valvular, igual disminuye la progresión del crecimiento de la masa ventricular, disminuyen la hipertrofia y la mortalidad, y pacientes que ya tuvieron sustitución valvular, reducen la mortalidad y ayudan a la regresión de la hipertrofia ventricular y previenen eventos vasculares nuevos. Y ya. Acá se nos va a la ya veo que es no es nomás que tapada la por favor no dejen que estos muchachos se desperdicien a la No, doctor, lo estamos tratando de convencer de que se haga un internista. Está muy clavado para irse con ustedes. Está en el mejor lugar del país. Siempre escuchado. Sí.
Para que vaya, ve para que firmen tu libro de Guadalajara. Dale. Oigan, a ver, yo como presidente de ANSISTE, ahorita, pues, soy presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos del ISSSTE, primero,